Para continuar, vamos a hablar sobre la electrocardiografía en la cardiopatía isquémica. En la cardiopatía isquémica hay una disminución del flujo coronario hacia las paredes del corazón. Esto se manifiesta en el electrocardiograma en cambios en la onda T y en el segmento ST. Vamos a recordar un poco sobre la anatomía. Observemos de afuera hacia adentro. La primera capa que existe es el pericardio, posteriormente el epicardio, luego el miocardio y el endocardio. De manera más ampliada, en este corte transversal, observemos la disposición de epicardio, miocardio y endocardio. De acuerdo al orden de eventos y el lugar donde este ocurra, ya sea subepicárdico o subendocárdico, vamos a tener diferentes manifestaciones en el electrocardiograma, ya sea por supra o infradesnivel del ST o inversión de ondas T respectivamente. En esta imagen observemos la disposición de las arterias coronarias, específicamente la arteria coronaria izquierda en este caso, la cual se divide en arteria descendente anterior y circunfleja. La disposición de estas arterias epicárdicas posteriormente se subdivide en arteriolas y en capilares pequeños que van hacia el subendocardio. Es por esto que un compromiso u obstrucción de una arteria coronaria epicárdica va a producir un evento cardiovascular de gran importancia, como lo veremos más adelante. Vamos a recordar un poco sobre el potencial de acción. Debemos observar que en condiciones normales la duración del potencial de acción es mayor en el subendocardio en comparación con el subepicardio. Pero en un evento isquémico, la membrana presenta cambios en su potencial de reposo. En condiciones normales, este potencial de reposo es de aproximadamente 90 milivoltios y en condiciones de isquemia aguda, este potencial llega a menos 70 milivoltios. Comencemos por isquemia subendocárdica. En la isquemia subendocárdica ocurre un aumento de la duración del potencial de acción a nivel subendocárdico en esta zona, a diferencia del potencial de acción subepicárdico. Esto hace que se manifieste en el electrocardiograma como unas ondas T simétricas y picudas, como lo observamos en esta imagen. Vemos ondas T altas y picudas, casi alcanzan la amplitud de la onda R, pero con la particularidad de que estas ondas son simétricas. Recordemos que para considerar estos cambios como agudos, debemos de observar estas ondas en dos o más complejos consecutivos y en dos o más derivaciones consecutivas. Esto es aplicable para todos los cambios. En este ejemplo, en B3, observemos cómo las ondas T son simétricas y picudas, compatible con isquemia subendocárdica. También tenemos diagnóstico diferencial y un ejemplo de esto es la hipercalemia, donde también hay ondas T hiperagudas, pero estas son asimétricas y esto las diferencia de las ondas T de isquemia subendocárdica. En este ejemplo observamos la isquemia subepicárdica. En este caso, el evento está ocurriendo en una arteria epicárdica y compromete el subepicardio. ¿Qué ocurre en el potencial de acción? De igual manera, hay un aumento en la duración del mismo durante la isquemia y esta diferencia en el potencial de acción hace que aparezcan en el electrocardiograma ondas T invertidas, que también son simétricas. Y esto lo observamos en este ejemplo, ondas T simétricas invertidas.
Como ven aquí, en B3 y B4 hay ondas T invertidas de isquemia subepicárdica. Se acompañan de ondas T bifásicas en B5 y B6. En este ejemplo vemos isquemia subepicárdica desde B1 hasta B6. También la observamos en D1 y ABL, isquemia subepicárdica anterior extensa. Este ejemplo nos muestra cómo hay isquemia subepicárdica en B3 y B4 con ondas T bifásicas en B5 y B6. En un paciente en un contexto agudo, sea presentando o no dolor torácico, él puede presentar cambios en estas ondas T dados por positivización de las mismas o negativización de las mismas. Estos cambios dinámicos se correlacionan con indicaciones terapéuticas que se deben realizar de manera de emergencia. Un diagnóstico diferencial de las ondas T invertidas de isquemia subepicárdica es en un ACV, donde observamos ondas T invertidas que predominan en todas las derivaciones y que no tienen la particularidad de ser simétricas. Así también en la hipertrofia ventricular, ya sea izquierda o derecha, observamos trastornos secundarios de la repolarización y estos se muestran en ondas T invertidas totalmente asimétricas en relación con las derivaciones izquierdas o derechas. Luego de ocurrir isquemia, esta puede progresar a lesión. De acuerdo a la ubicación vamos a tener isquemia, lesión subendocárdica o subepicárdica, y esto se manifiesta con cambios en el ST. En la lesión subendocárdica ocurre una disminución de la amplitud del potencial de acción en comparación con el subepicardio. Y en el electrocardiograma vamos a observar depresión del segmento ST. Esto nos lo muestra esta imagen, donde hay una depresión del segmento ST y esto es totalmente horizontal. Se debe tomar la medida para el infradesnivel del ST partiendo desde el segmento PR hacia abajo. En esta imagen nos muestran una lesión subendocárdica en B3. Recuerde que se deben continuar en 2 derivaciones consecutivas. En este electrocardiograma de superficie observamos lesión subendocárdica desde B3 hasta B6 anterolateral. También en condiciones de un infarto con elevación del ST, como se observa aquí, un supradesnivel del ST en la cara inferior, podemos observar imagen en espejo. Esto no se debe confundir con una lesión subendocárdica, ya que es más llamativo el hecho de que existe una lesión subepicárdica, y esto no es más que la imagen en espejo de esto que estamos observando abajo. Como diagnóstico diferencial tenemos la toxicidad digitálica, donde también hay infradesnivel del ST mejor observable en D2, pero tiene la particularidad de que esta depresión del ST es convexa o también conocida como cubeta digitálica. En este ejemplo de infradesnivel del ST tenemos la hipertrofia ventricular izquierda que se la había comentado anteriormente. Aquí observemos que la hipertrofia es izquierda y que tiene su infradesnivel del ST con ondas T invertidas en B5, B6, D1 y ABL. Hasta este momento, los cambios electrocardiográficos que habíamos explicado se correlacionan con un síndrome coronario agudo en el contexto de angina inestable o un infarto sin elevación del ST. Pero
Cuando observamos en el electrocardiograma lesión subepicárdica, estamos en el contexto de un IM con elevación del ST. Esto se traduce en tres cosas muy importantes. Y es que este paciente representa una verdadera emergencia, el cual tiene que ser atendido de manera rápida y oportuna. Este paciente debe ir a una ICP primaria y hay un miocardio que está comprometido completamente. Entonces, observemos que en el potencial de acción lo que ocurre es una disminución de la amplitud del potencial de acción a nivel subepicárdico. Cuando esto se compara con el subendocardio, se manifiesta en el electrocardiograma como supradesnivel del ST. Esta elevación del ST se debe cuantificar desde el punto exacto del segmento PR en comparación con la elevación del punto J. Recordando la cuarta definición de infarto, se considera una elevación del ST en un paciente en el que este ocurre mayor a 1 milímetro en todas las derivaciones o en dos o más derivaciones consecutivas. Y en particular en B2 y en B3 se tienen puntos de corte para hombre, una elevación del ST mayor a 2.5 milímetros en pacientes menores de 40 años, mayor a 2 milímetros en pacientes mayores de 40 años masculinos, y para las pacientes femeninas el punto de corte es 1.5. Aquí tenemos ejemplos de elevación del ST. Aquí observamos una lesión subepicárdica en cara inferior con su respectiva imagen en espejo. En este ejemplo hay una lesión subepicárdica desde B1 hasta B6 y además D1 y ABL, lo que se traduce en una lesión subepicárdica anterior extensa. Aquí hay una particularidad y es que esta imagen es conocida como ondas lapidarias o signo de la bandera. Aquí observamos elevación del ST desde B1 hasta B4, lesión subepicárdica anteroseptal. En esta imagen electrocardiográfica hay lesión subepicárdica que se extiende desde B1 hasta B3, pero con la particularidad de que no se observa una onda R, ya aquí hay complejos QS y este patrón electrocardiográfico es compatible con un patrón de aneurisma ventricular. Hay una zona eléctricamente inactiva en esta área. Como diagnóstico diferencial de la lesión subepicárdica tenemos la repolarización precoz en un paciente el cual no se encuentra en un contexto agudo, no cursa con criterios de infarto, no presenta dolor, además no hay hallazgos de enzimas cardíacas ni hallazgos ecocardiográficos sugestivos de que el paciente presente un síndrome coronario, sino simplemente por un hallazgo casual observamos elevación del ST de aproximadamente 1 milímetro, la cual está precedida de una muesca a nivel del punto J. La analogía bibliográfica lo hace como una cara feliz. Esto se correlaciona con un trastorno de repolarización precoz. Otro diagnóstico diferencial es la pericarditis, donde hay elevación del ST en todas las derivaciones, pero coincide con infradesnivel del PR. Además, en las derivaciones ABR y D1
observamos el fenómeno de manera contraria, con elevación del PRE a desnivel del ST. También podemos observar el signo de SPODY. Posteriormente, este paciente que ya presentó daño, lesión miocárdica, evoluciona a necrosis, donde ya el daño es irreversible. Aquí aparecen las ondas Q patológicas. Las ondas Q patológicas son ondas con una amplitud mayor a 0,04 segundos y con una duración mayor a 0,04 segundos y una amplitud mayor a 2 milímetros. Son ondas Q patológicas, aberrantes. En este ejemplo observamos que se encuentran en la cara inferior. En este ejemplo observamos Q patológicas desde B1 hasta B4. Y en este ejemplo observamos que hay ondas QS, complejos QS, son ondas Q patológicas, pero que ya se manifiestan en una zona eléctricamente inactiva. En este ejemplo tenemos ondas Q patológicas o ya complejos QS en la cara inferior. Este ejemplo electrocardiográfico nos muestra cómo un infarto con elevación del ST anterior extenso y los cambios que ocurren en un infarto de cara inferior. Vemos las imágenes electrocardiográficas precoces y con un infarto ya evolucionado, donde inicialmente hay elevación del ST desde B1 hasta B6 y además de 1 y ABL. En el panel inferior se observa elevación del ST en la cara inferior D2, D3 y ABF, que posteriormente evolucionan a ondas Q patológicas en D1, en D2, D3 y ABF. Como diagnóstico diferencial de las ondas Q, tenemos la presencia de ondas Q solamente en D3. Esto se correlaciona con modificaciones en el eje del corazón y esto se considera un hallazgo normal, no patológico, y solamente se encuentra en una derivación, no cumple el criterio de 2 derivaciones o más. Como diagnóstico diferencial también tenemos las ondas de hipercalemia. La hipercalemia condiciona un aumento en la duración del QRS con un QRS aberrante que da la impresión de ondas Q patológicas, pero esto está manifestado en todas las derivaciones electrocardiográficas. Además, nunca olviden correlacionar la clínica con los hallazgos electrocardiográficos. Vamos a hablar un poco sobre la topografía para que ubiquen la zona que está afectada, la pared que está afectada del corazón, y recordemos un poco la anatomía y sobre todo la vascularización del corazón. Recuerden que el corazón está irrigado por 2 arterias principales, que son la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, como los muestra la imagen: arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda se subdivide en arteria descendente anterior y arteria circunfleja. Cuando observamos el triángulo de Einthoven con sus derivaciones D2, D1, D2 y D3, y además las derivaciones de los miembros ABR, ABL y ABF, de acuerdo a la ubicación, ya sea arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda, estos vectores nos van a mostrar la despolarización del corazón en esta zona. Así también contribuyen las derivaciones que se encuentran en las derivaciones precordiales, desde B1 hasta B4 en la zona anterior y B5 y B6 en la cara lateral. Y de esta manera D2, D3 y ABF nos muestran los cambios que ocurren en la cara inferior del corazón, irrigada en su mayoría por la arteria coronaria derecha, de B1 y B2 la cara septal,
B3, B4 la cara anterior, B5 y B6 la cara lateral baja, D1 y ABL la cara lateral alta. Entonces, cambios de elevación del ST en B3 y B4 nos muestran un IM con elevación del ST en la pared anterior. Elevación del ST en D1, ABL, B5 y B6 nos muestran compromiso de la pared lateral. D2, D3 y ABF de la pared inferior. En el electrocardiograma lo observamos de esta manera: D2, D3 y ABF cara inferior, B1, B2 cara septal, desde B1 hasta B4 cara anterior, B5, B6 cara lateral baja y D1, ABL cara lateral alta. Observemos ejemplos. Aquí hay elevación del ST en la cara inferior y además hay elevación del ST en la cara lateral. Esto es un IM con elevación inferolateral. En este ejemplo hay elevación del ST en la cara lateral alta, pero adicional a esto hay zona eléctricamente inactiva que se extiende desde B1 hasta B4. Esto probablemente sea un infarto anterior, antiguo, por cardiopatía isquémica crónica en un paciente que está cursando con un nuevo infarto, pero en la cara lateral. En este ejemplo observamos zona eléctricamente inactiva desde B1 hasta B4. En este ejemplo vemos cómo hay elevación del ST en la cara inferior con ondas lapidarias o signo de la bandera. También se extiende a la cara lateral B5 y B6. En este ejemplo hay elevación del ST de B1 hasta B6 y también incluye D1 y ABL. Esto es un infarto anterior extenso. En este ejemplo hay una ligera elevación del ST de aproximadamente 1 milímetro en la cara inferior, pero también observamos infradesnivel del ST desde B1 hasta B3. Esto probablemente es una imagen en espejo de elevación del ST en las derivaciones posteriores B7, B8 y B9, siendo un infarto ínfero-posterior. En este ejemplo vemos cómo hay elevación del ST desde B1 hasta B6, además de D1 y ABL, con la particularidad de que este paciente adicionalmente o probablemente anterior a esto ya cursaba con un bloqueo avanzado de rama derecha. Y en estos bloqueos de rama debemos tener en cuenta ciertos criterios, en especial en el bloqueo avanzado de rama izquierda, como este ejemplo, y tenemos que utilizar los criterios de Sgarbosa. Aquí debemos tener en cuenta la concordancia. Si la concordancia, si son concordantes, es cuando hay un QRS predominantemente positivo con elevación del ST o un QRS predominantemente negativo con infradesnivel del ST, y se consideran discordantes cuando hay elevación del ST con un complejo QRS predominantemente negativo. Aquí la medida tiene que ser con una elevación mayor a 5 milímetros. De acuerdo a esto se asigna un puntaje, lo cual da mayor probabilidad de que esto sea un infarto con elevación del ST anterior. Esto en particular se utiliza en pacientes con bloqueo de rama, en pacientes que se encuentren en el contexto de un marcapasos
que también dan morfología de bloqueo de rama izquierda. En este ejemplo tenemos un bloqueo de rama izquierda, pero que está cursando con un infarto con elevación del ST en la cara inferior, y observemos que esta elevación discordante. En este ejemplo les voy a dar un chance para pensar. ¿Dónde ven la elevación del ST? Muchos de ustedes pensarán que es simplemente un infarto con elevación del ST anterolateral desde B1 hasta B6, pero dejan de observar que también hay una ligera elevación del ST en D1 y ABL. Entonces estamos hablando de un infarto con elevación del ST anterior extenso. Pero no solo eso, hay algo más. Observen que el PR está mayor a 0,20. Entonces este paciente, adicional a esto, está cursando con un bloqueo de primer grado. Gracias.